Amados amigos, hermanos, MCI Agua Viva Perú, mis amigos del Perú, las naciones, damos gracias a Dios por este día especial. Hoy es nuevamente domingo 15, 11/2020. Gracias a Dios porque estamos en su presencia y porque Él nos va a hablar en esta mañana. Bendito sea Dios. Saludos a todas las misiones, a mis hermanos de Puno, de Tacna, Arequipa y de Pira, Lima, a nuestros familiares, que Dios me lo bendiga ricamente. Vamos a estar atentos a este potaje, a esta bendita palabra de Dios, para que nos guíe. Nosotros como iglesia estamos siendo guiados para un descubrimiento de la verdad a través de prédicas y enseñanzas que nos da la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Enseñanzas, por ejemplo, de sanidad, santidad, madurez espiritual y propósito, lo cual nos llevará a un crecimiento espiritual y de ahí a una obediencia, a un temor a Dios y a una humildad especial que solamente la podemos recibir de Cristo. Eso es gracias al Rema 2020 que nos dio nuestro pastor, nuestro profeta, el doctor Jonathan David. Luego también estamos siendo guiados en prédica y enseñanzas, en escatología, lo que nos prepara para el rapto como iglesia de Cristo Jesús. Prédicas que están bien dirigidas por nuestro pastor, el doctor Jorge Richard. Y bueno, hoy día ya empecé a predicar, gracias a Dios, le doy las gracias a Dios por su sanidad, ¿no? Ya le dije, estoy hablando sobre teología sistemática. Varios teólogos cogiendo la palabra de Dios, ¿no? El título de hoy día, en cuanto a lo que es el estudio de la teología, es Renovando tu mente. Ustedes ya saben, está en Romanos 12:2, que dice, Romanos 12:2, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, o sea, agradable y perfecto. Como tema de hoy día, de Renovando tu Mente, vamos a tener un tema muy especial: cómo conocer la voluntad de Dios. Repito, cómo conocer la voluntad de Dios. Son preguntas de la iglesia que siempre nos hacen algo así como, ¿cuál es mi propósito, no? Gloria a Dios. Y como versículo en fila tenemos a Deuteronomio 29:29. Vamos a verlo ahí en la pantalla. Deuteronomio 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Gloria a Dios. Qué precioso, ¿no? Tremendo, tremendo. Vamos a orar, hermanos. El estudio teológico, yo le llamo así, tiene tres partes, ¿no? Como la parte oscura, sin luz, luego la parte de amanecida, comienza a alumbrar la luz, y luego la última parte como el sol a mediodía, ¿ok? Entonces, por eso es importante poner mucha atención. Realmente Dios me ha preparado mucho en mi corazón en esta mañana, en este domingo, para escuchar esta palabra que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga. Entonces, en la transcripción de esta enseñanza, vamos a iniciar esta guía de estudios observando la primera pregunta o problema que enfrentamos los cristianos. Esta es la pregunta: ¿cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas?
¿Cómo debo portarme? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer para realmente andar en la voluntad de Dios? Estoy convencido que la pregunta que escucho con más frecuencia que cualquier otra pregunta de cristianos sinceros es exactamente esta pregunta: ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Seguramente que tú también te preguntas esto. Es una pregunta que creo que no nace solo por pura curiosidad, sino del deseo ferviente de las personas de Cristo para estar seguras de lo que están haciendo con sus vidas, sus vocaciones, sus carreras, sus matrimonios y todo lo demás, y si van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Saben, esa en realidad no es una pregunta fácil, ya que todo el tema de la voluntad de Dios desde una perspectiva bíblica es realmente complicado. La razón para la complicación es esta: que la Biblia habla de la voluntad de Dios en más de una forma. De hecho, habla de la voluntad de Dios de múltiples formas distintas. Eso es lo que yo le decía a la primera parte oscura. Téngame paciencia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos dos palabras griegas distintas, las cuales pueden ser traducidas por la palabra en español como voluntad. Sería bueno decir que cuando tienes una de esas palabras en griego, esta significa un tipo de voluntad, y que cuando tienes otra palabra en griega, significa otro tipo de voluntad de Dios. A veces, cuando escuchamos la palabra voluntad de Dios, se refiere a ¿qué? Al consejo de Dios, al plan de Dios, al deseo de Dios, solo por mencionar algunos. Una de las primeras distinciones que hacemos respecto a la voluntad de Dios es la distinción entre la que llamamos voluntad revelada y voluntad oculta de Dios. Ya hemos leído en el Antiguo Testamento, vemos que las Escrituras dicen claramente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Sí? Eso lo hemos leído al comienzo en Deuteronomio 19:19. Es decir, así como la naturaleza, dice, así como nosotros entendemos que Dios nos ha revelado muchas cosas a través de la Biblia, de la Escritura, de su palabra, ¿no? Es así como también nos ha revelado cosas en la naturaleza, por lo que vemos nosotros. Como dice Hebreos 11:9, también está en la pantalla, 11:9, dice, por la fe entendemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios, y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que aparece. Todo fue hecho por Dios, ¿verdad? Es muy importante que entendamos eso, pero no nos ha revelado todo lo que conoce. Hay cosas que muchos no sabemos de muchas cosas, y sabemos algo de algo, pero no sabemos de muchas cosas. Por ejemplo, yo le podría preparar un cevichito de cachemita con yuca norteña, que de repente otros no saben preparar, pero otros saben preparar cosas que yo no sé hacer, ¿verdad? Entonces todos no sabemos todas esas cosas. Dios sí conoce y sabe por qué las hizo. Cada cosa tiene un propósito, tiene un fin. Bendito sea Dios. Hay cosas sobre Dios, escuchen bien, sobre sus planes, sobre sus operaciones en el universo y su gobierno de los hombres, que ha decidido no revelarnos y que permanecen ocultas. Eso tienes que ser
guiado bien en tu corazón. Muy a menudo, cuando la gente viene a mí y me dice, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? La respuesta simple a la pregunta de conocer la voluntad oculta de Dios es: no puedes conocer la voluntad oculta de Dios porque está oculta. No es un asunto tuyo. Si Dios quisiera convertirlo en un asunto nuestro, entonces por supuesto que revelaría su voluntad oculta. ¿No te parece? Ahí es donde Calvino, uno de los grandes teólogos, una vez hizo la observación y dijo: cuando Dios cierra su boca santa, desistimos de nuestra indagación. Punto. Además, reconocemos que en el Antiguo Testamento había prohibiciones muy fuertes que Dios le dio a Israel contra la adivinación, la hechicería, las prácticas del ocultismo, la magia, las que en muchos casos eran impulsados por el deseo del pueblo de conocer el futuro antes que acontezca. De hecho, esto era una actitud de incredulidad en el sentido de que el pueblo no estaba dispuesto a confiar en Dios en relación con el futuro desconocido. ¿Me entienden? Aparte de lo que Dios permitió con respecto al futuro, ellos querían ser más específicos, querían conocer su horóscopo, querían saber cuál sería su destino o suerte para el día de mañana. El futuro no es nuestro, por lo visto. De nuevo, debemos tener cuidado de que en nuestro deseo de saber la voluntad de Dios no crucemos la línea para incursionar en cosas en las que Dios nos ha prohibido participar. No debemos jugar con los adivinos ni las prácticas de magia y ocultismo. La segunda distinción que encontramos con la teología y que a menudo se confunde, habiendo en la parte que hay que entenderlo bastante bien, es la distinción entre lo que llamamos la voluntad activa de Dios y la voluntad pasiva. ¿Ok? Voluntad activa y voluntad pasiva. En términos de lo que llamamos la voluntad decretada. O sea, la voluntad activa es la voluntad decretada, la voluntad soberana de Dios. Y la voluntad pasiva, como ven, es una actividad permisiva. Es importante comprender la diferencia entre estas dos voluntades. Cuando hablamos de la voluntad activa de Dios o la voluntad decretiva, es decreto, yo decreto, dice el Señor, esto se hace, o incluso a veces llamada la actividad soberana de Dios, en lo que estamos inmersos en ese punto es una discusión de esa voluntad de Dios, por lo cual Dios, soberana y absolutamente por la fuerza de su propio poder, hace que se lleve a cabo todo lo que Él desea. Esto quiero que entendamos ya, luego vamos ya a la amanecida, ya pronto. Cuando Dios crea el universo, por el puro poder de su mandato, mediante un imperativo divino, Él dice, sea la luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Nada puede resistir la voluntad decretiva de Dios. Esa es voluntad soberana de Dios, la cual por la fuerza de la necesidad, porque es su decreto, ciertamente debe cumplirse. Ahora, todo lo que necesitamos saber sobre la voluntad decretiva de Dios, lo tenemos revelado ¿dónde? En las páginas de las Sagradas Escrituras, aquí en la Biblia, aquí está. Aquí está. Aquí está, amados hermanos, la actividad decretiva de Dios, ¿cierto? En su palabra. Y eso es muy importante para nosotros, que debamos conocer y entender. Gloria a Dios. Sabemos que fue por el consejo determinado de Dios, por su plan soberano, desde el principio de los tiempos,
que Cristo vendría en la plenitud de los tiempos, está en su palabra, y debería dar su vida como sacrificio por nosotros. Eso no fue un accidente cósmico, ni fue algo tardío en la mente de Dios, sino que fue parte de su decreto divino. Él lo decretó y Él lo llevó a cabo, y lleva a cabo muchas cosas hasta el cumplimiento de las mismas. Bendito sea Dios. Eso es lo que nos anima, nos da un amor tremendo, que Dios siempre está ahí. Imagínense que Dios diga, bueno, voy a descansar un ratito y nos quedemos sin Dios. Sería terrible, ¿verdad? El mundo sería un caos. Dios, el mundo todo gira en base a la voluntad del Señor. Bendito Dios. Aún ahora, cuando llegamos a la voluntad pasiva de Dios, que es diferente a la decretiva, que a veces le llamamos la actividad, la voluntad permisiva de Dios, a veces nos encontramos ahí teológicamente en serios problemas de confusión. De hecho, hay muchos teólogos que se atoran con la palabra permisivo en relación con la voluntad de Dios. No les gusta usarla en absoluto, ya que parece sugerir que aquí estamos enfrentados con cosas que suceden completamente fuera del alcance del gobierno providencial de Dios. Y no es así. Hay otros momentos en los que Dios permanece pasivo y permite, por así decirlo, que suceden ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nos entrega su ley, de la que hablaremos un poco más adelante en algunos momentos, cuando dice no robarás, no es una expresión de su voluntad decretiva que se cumplirá, porque de hecho la gente puede robar y lo hace. Tenemos la capacidad de resistir los mandamientos de Dios y permite, por así decirlo, que sucedan ciertas cosas. Dice la palabra de Dios que cuando tenemos esa capacidad, a veces hacemos eso. Ahora, cuando desobedecemos a Dios y resistimos la voluntad del Señor, la voluntad permisiva de Dios, se podría malinterpretar en el sentido de que Dios me ha concedido su permiso moral para pecar, y eso tampoco es así. Bueno, nunca nos concede permiso para que nosotros pequemos en ese sentido cuando vamos ante nuestros padres, ante nuestros jefes, y les pedimos permiso para hacer esto y aquello. También ellos nos dan su bendición, su aprobación de lo que sea que estemos haciendo, tratando de hacer. El hecho de que Dios nos permita hacer ciertas cosas, ojo, no conlleva la implicación de que Él esté aprobando, ojo, que Él está aprobando esas cosas, o que Él otorgue su bendición a esas cosas. Todo lo que queremos decir cuando hablamos de voluntad permisiva de Dios es que Él no interviene para evitar que hagamos cosas que son contrarias a su ley. Ahora, el otro peligro que tenemos con este término de la voluntad permisiva de Dios es que a veces pensamos que debido a que Dios está pasivo, Él está completamente desinteresado, como si hubieran cosas que pasan en nuestra vida y en este mundo totalmente fuera de su alcance, de su gobierno, que Él permanece pasivo, que es un espectador celestial, que tal vez está alentando que las cosas vayan bien, ¿no?, en este planeta, pero que no puede intervenir para detener las cosas que están sucediendo. Y está en el cielo retorciéndose, tronándose los dedos, mientras observa cómo se destruye el drama. Y esto tampoco es así. Recuerden que cuando hablamos de la voluntad pasiva de Dios o la voluntad permisiva de Dios, todavía estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pongamos una ilustración. Ahí vamos a aclarar, ya está amaneciendo. Una ilustración.
¿Ok? Pongamos una situación concreta. Imagina que estás caminando por la calle y estás pensando en robar un banco. Es un plan de tu voluntad. Es tu intención realizar un acto funesto. Vas en absoluto desacato a los mandamientos de Dios. Estás en desobediencia directa a Él. Y no tienes temor de Él en absoluto. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que si Dios lo decide, escucha bien, Él tiene el poder y el derecho, Él tiene la autoridad y los medios para detenerte en un instante. Él puede evaporarte, por así decirlo, evaporarte en cualquier segundo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y no podemos respirar ni un solo soplo de aire en este mundo fuera de la voluntad de Dios. Él levanta gente, Él derriba gente. Ahora, si Dios se complace en tener paciencia por nuestra obstinación, ojo, nuestra desobediencia todavía está ejerciendo su voluntad, en cierto sentido. Siempre que Dios es pasivo o permisivo, Él es pasivo y permisivo porque Él ha escogido ser así, pasivo y permisivo. En cierto sentido, no puede hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Eso no significa que me esté condicionando para hacer lo que estoy haciendo. Pero dado que podría impedirme hacer cualquier cosa que decida hacer, si me deja hacerlo, me deja que lo haga porque le parece bien dejarme hacerlo. Entonces, Él elige permanecer fuera de esta escena. Esta última parte es un trabalengua, ¿verdad? Es de lo que le dije, la teología oscura. Porque la verdad, ¿quién la sabe? Solamente Dios. Estamos recibiendo una pequeñísima luz del Espíritu Santo para que nos ayude sobre cómo debo hacer la voluntad de Dios. Y ahí viene la parte donde digo, ahora sí vamos a prender el foquito, ¿ok? Ya vamos a amanecer en esta segunda parte que empiezo. Ahora, ya he mencionado la voluntad decretiva de Dios, o sea, los mandamientos, su ley. Y quiero hablar de otra distinción que hacemos y que es muy importante para aquellos que están seriamente preocupados por la aplicación práctica de la pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Esto es lo que realmente debemos enfocarnos. ¿Por qué se llama la voluntad perceptiva de Dios? La voluntad perceptiva de Dios se refiere específicamente a los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, la ley de Dios. ¿Ok? Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Que no tengas dioses ajenos delante de Él. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Que no te hagas ninguna imagen tallada. En otras palabras, cuando Dios expresa esa ley a nosotros, su ley es la expresión de su voluntad para con su pueblo. Él está legislando sus mandamientos mediante los cuales ata nuestras conciencias e impone obligaciones absolutas sobre nosotros. Ahora, por lo general, cuando la gente viene y me dice, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Ellos están luchando con ciertas preguntas como, ¿debería ser contador, panadero, ingeniero, constructor de casas? Ellos quieren saber, ¿debería casarme con Marta o con María? Ellos quieren saber, ¿debería vivir en España o en Lima? Estas son las clases de decisiones con las que luchamos en este mundo. Ahora vas entendiendo, ya está amaneciendo. Y en esta vida con frecuencia respondo,
entiendo que estás preocupado por estas cosas y es perfectamente correcto. Estás preocupado por estas cosas. Pero si realmente quieres saber si debes ser contador, panadero o constructor de casas, si realmente quieres saber si deberías casarte con Marta o María, o si deberías vivir en Madrid o en Bogotá o en Lima, donde sea, la mejor manera que conozco, que Dios nos ha revelado para que tengas una respuesta a esas preguntas, ¿cuál es? Escudriñando las Escrituras, centrando su atención en la voluntad permisiva, decretiva de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Cuando miramos en el Antiguo Testamento y vemos cómo los santos del Antiguo Testamento también lucharon con estas preguntas, ¿a dónde tenían que ir? ¿A dónde deberían buscar por guía personal? ¿Cuál era la luz para sus pies y lámpara para su camino, sino la ley de Dios? Es por eso que los salmistas declaran: oh, cuánto amo tu ley. Porque el santo en el Antiguo Testamento se dio cuenta de que la ley de Dios fluía de su carácter y de su voluntad, que define no solo la bondad de Dios, sino también que define lo que le agrada a Dios. Si se preocupa por agradar a Dios, ¿dónde tiene que buscar? Ya te he dicho, debes ir a los preceptos que nos dicen qué cosas le agradan a Él. Tú me dirás: bueno, pastor, ¿cómo puedo saber al mirar la Biblia, la ley de Dios o la palabra de Dios o los mandamientos de Dios, si debo ser contador, panadero, constructor? Bueno, yo te diría: no puedo abrir la Biblia al azar en 2 de Timoteo. No, abro la Biblia, pongo mi dedo en 2 de Timoteo, poner mi dedo en el texto y luego encontrar que dice: y tú, Jorge, deberás ser carnicero. No, ¿cierto? Así no es. Pero las Escrituras, ahora viene la parte ya, está amaneciendo ya. Las Escrituras nos dan ¿qué? Sabiduría, conocimiento, entendimiento. Y los principios de esa palabra de Dios nos instan, por ejemplo, a hacer una evaluación sobria de nuestros dones y talentos. Gloria a Dios, vamos entendiendo. No debemos pensar más alto de nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, de lo que debemos pensar, sino al hacerlo, hágalo con buen juicio, con buen discernimiento. En este juicio sobrio y buscando el consejo de los demás, es que hemos de encontrar cuáles son nuestros dones, y en la búsqueda y comprensión de nuestros dones y talentos, y reconociendo que todos nuestros dones provienen de Dios, y reconociendo que estos dones y talentos nos darán un sentido de vocación. ¿Qué voy a hacer? Es que empezamos a discernir, a entender el llamado de Dios para nuestras vidas. Bendito sea Dios, que Dios nos siga alumbrando, el Espíritu Santo nos siga alumbrando con su palabra. Es decir, esto no es algo que aparecerá escrito con optimismo en las nubes del cielo, o que lo sabremos a través de una comprensión mística, sino a través de una búsqueda diligente de los principios que Dios nos da, y la aplicación de esos principios de su palabra a nuestra vida y a nuestras situaciones de vida. Te cuento la historia de un joven que una mañana llegó al trabajo y no se había afeitado. El pastor miró al joven y le dijo: no te acercaste mucho a tu navaja esta mañana. ¿Cuál fue tu problema? ¿Tenías prisa o qué?
El joven le dijo, no, el Espíritu no me llevó a afeitarme esta mañana. Cada mañana me levanto y hago lo que el Espíritu me lleva a hacer. ¿Ah? El pastor le dijo al joven, bueno, ya sabes tal vez lo que debas hacer en lugar de molestar al Espíritu Santo. Con todas estas decisiones mundanas que tomas todos los días. Es que comiences a vivir según los principios, ojo, y vivir los principios que el Espíritu de Dios ha establecido claramente en su palabra. ¿Por qué no haces que sea un asunto de principios el estar afeitado y practicar la limpieza en tu vida diaria? Entonces no tendrías que pasar por esta preocupación y ansiedad, por lo cual, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Buen ejemplo, ¿verdad? Como ven, es mucho más fácil intentar. Ahí va a decir usted, ¡ouch! Es muy fácil intentar volar a través de corazonadas y comprensiones místicas que aplicarnos diligentemente en el estudio de la palabra de Dios. Tenemos flojera de la Biblia. Tenemos que aprender los principios por los cuales se supone que debemos vivir, porque la palabra de Dios es vida, vida para nosotros. Ahora, ¿qué más hace por nosotros? Imaginen que quiero casarme con María o Marta. No sé con quién debería casarme. Estoy tratando desesperadamente de averiguar cuál es la voluntad de Dios. Tenemos este tema en nuestra cultura, en la subcomunidad cristiana, que dice que Dios ha elegido exactamente a la persona adecuada para nosotros y que es nuestra tarea encontrarla. Bueno, quizá de acuerdo con el consejo secreto de Dios, Él lo ha hecho desde toda la eternidad, de hecho. No diré que quizá, sino que ciertamente desde toda la eternidad ha elegido a la persona con la que ha querido que te cases. Pero no necesitas preocuparte por eso, si esa es la voluntad decretiva de Dios. Si ese es el plan soberano de Dios, te vas a casar con ella. De todos modos, la única manera decretiva de Dios, de todos modos, la única manera de saber que estás en la voluntad de Dios es mirando atrás de todas formas. Escucha, aquí estás en medio de este dilema moral, tratando de decidir con quién casarte. Bueno, toma la decisión sobre la base de los principios decretivos de la palabra de Dios. Si tengo la opción de casarme con una mujer que es creyente o una mujer que no es creyente, la Biblia me lo aclara. No debo estar, dice, en yugo desigual, ¿no? Y ese mismo principio de no casarme con una incrédula elimina una gran cantidad de opciones. ¿Ah? ¿Entiendes? Entonces, eliminaría muchas opciones de mujeres a las que estoy personalmente atraído. No sé cuántas veces me encuentro con jóvenes en donde nos encontramos con una cristiana comprometida con un no cristiano. Y esa cristiana viene a mí con todo tipo de ansiedad y frustración y me dice, no sé qué hacer en este caso. Lo amo tanto, pero no es un creyente. Creo que tal vez si nos casamos, puedo llevarlo al Señor. ¿Qué debo hacer? Yo respondo como pastor, ¿de verdad estás pidiendo mi opinión o estás buscando un ministro que te dé permiso? Porque sabes muy bien, mi estimada señorita, sabes muy bien
lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y tú no tienes permitido casarte con él según la palabra de Dios. Tan simple como eso. Gloria a Dios. Tan simple como eso. Dios nos ha dado la palabra para eso. Él te ha dado su ley. Esta persona en realidad no busca la voluntad de Dios, sino una vía de escape de la voluntad de Dios. Diga, ouch. Busca ser una excepción especial. No sé cuántas veces he visto eso en la vida cristiana, donde la gente en realidad trata de encontrar una manera de torcer y moldear la voluntad de Dios para ajustarla a su propia voluntad. En un caso como ese es simple. Una vez, escuche, una vez un hombre en la televisión que fue entrevistado en un programa nacional, él dijo que abrió una casa de prostitución. Contó su historia y dijo que cuando se involucró en este negocio, él hizo un acuerdo con Dios. Le pidió a Dios que bendijera su negocio y dijo que si el negocio prosperaba, él le devolvería a Dios un cierto porcentaje de las ganancias. Continuó diciendo que confiaba cuán bondadoso era Dios. Quería mirar al Todopoderoso para que respalde ese negocio. Pero si esta persona, digo yo, dedicara por lo menos 5 minutos diarios a la palabra de Dios, a las Escrituras, él sabría muy bien que la ley de Dios le prohibiría participar de este tipo de negocio. Ahora estás entendiendo, ¿verdad? Ya está amaneciendo. A menudo lo que queremos preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Es ¿cómo puedo lograr que la voluntad de Dios se ajuste a lo que yo quiero hacer? Diga recontra ouch. Y ahora sí ya estamos como el sol a mediodía, y ya va a alumbrar. Bendito sea Dios. Ya va a alumbrar. Ya vas a entender, ¿ves? La parte teológica, la parte de aclarar, ahora la parte de amanecida, como el sol a mediodía. Bueno, aquí están las buenas noticias. Prepárate, despabilate, la buena noticia. Abre tu corazón si has estado cerrado o has estado asustado o aburrido. Porque la palabra de Dios no aburre, trae consejo, trae vida, trae gozo, trae paz. Aquí están las buenas noticias. Si haces un estudio diligente de la ley de Dios y entiendes los principios y miras tus opciones y dices, bueno, ya sabes que de acuerdo a los principios de las Escrituras puedo casarme con María o Marta, porque ambas están de acuerdo con los principios que Dios ha establecido sobre el matrimonio. Y alguien viene y dice, ¿con cuál debería casarme? Yo le diría, ¿con cuál te quieres casar? Eres perfectamente libre. Esa es la dimensión liberadora de la ley de Dios. Esa es la razón por la que el santo del Antiguo Testamento se regocijó en la libertad que experimentó, que le dio la ley de Dios. Porque la ley de Dios le dio parámetros. Le dijo, no traspasas esta línea. No traspasas esta línea. Mientras tanto, haz lo que quieras. Solo asegúrate de hacerlo para el Señor y de hacerlo en un sentido de juicio responsable. Hay un ejemplo que pongo, no voy a decir el nombre, pero había una persona que le habían dado un trabajo, digamos, de Arequipa a unos 5 horas. Iba a ganar más que en Arequipa, como 3,000 soles más. Nos pidió consejo.
si debería ir porque había un aumento de dinero para su matrimonio, comienzan las clases, el colegio. Y justamente gracias a Dios el Espíritu Santo nos guía a eso. Tenemos nosotros dones, talentos. Le dijimos, si tu ministerio y tu servicio a Dios y lo que Dios te llamó a hacer, ¿crees que Dios no te puede dar ese dinero? ¿Crees que acá no puedes tener una plaza mejor? Y realmente oramos, esa persona es un doctor. Entendió el precepto de Dios, sus dones, sus talentos, y dijo, me sigo quedando en Arequipa. Ahora lo llaman de cualquier sitio, tiene trabajo hasta por gusto. Tiene casa, tiene carro, tiene mujer, tiene hijos, come ceviche, come lomito saltado. ¿Sabes por qué? Cuando hacemos la voluntad de Dios es así. Otra persona tenía para irse lejos, a estudiar en Estados Unidos o a España, hacer su maestría, ganar más plata. Quería abrir un consultorio en Estados Unidos, ahí ganan mínimo $50,000 mensuales. Hablo de Jorge Richard. Y él también, Dios comenzó, porque él cuando da la ley, él la impregna en nuestros corazones. Dios comenzó a hablarle a su corazón, tengo a mi mamita, mi papito, son ancianos, tengo mis hermanas. El doctor Jorge Richard es ama a su familia con todo su corazón como debe ser. Y realmente dejó un montón de cosas, inclusive dije, me voy cerca a Lima, ahí abro mi consultorio, Lima. Pero ¿sabes qué? También conversó con nosotros, lo aconsejamos. Lógicamente yo como padre, yo dije, bueno, que vaya, que prospere. Pero ¿qué sé yo de prosperidad? Si el único que sabe nuestro destino y de prosperidad y de vida es Cristo. Se quedó, ahora tiene su empresa, da trabajo a personas, para feliz. Y así varias personas que han tomado consejería, a unas les ha ido bien, a otras no les ha ido bien. Porque una cosa es obedecer, otra cosa es pedir consejo sobre lo que quieres obedecer. Mira, ahora leemos para terminar, ahora leemos en la Escritura algo que es difícil. No difícil de entender, pero difícil de aplicar. Cuando estamos luchando con la pregunta, ya estamos terminando, aquí da la luz a mediodía ya. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pastor, usted me la complicó con la teología y todo me la complicó. Pero la Biblia responde a esa pregunta en un sentido último, directo y simple. Esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Déjame decírtelo de nuevo. Esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Si sabes lo que Dios quiere de tu vida, lo que quiere de una vida de obediencia, quiere una vida de santidad, quiere una vida de consagración a Él. Ese es el principio general por el cual todo lo demás debe medirse. Quiere una vida de consagración a Él. Ese es el principio general, hermano amado, por lo cual todo debe medirse. Jesús mismo lo expresó exactamente en este término cuando dijo, buscad primero. Y la palabra de nuestro Dios que Dios usó ahí es la palabra griega protos. Aquí la fuerza de la palabra primero no es simplemente primero en orden secuencial, sino primero en orden de prioridad, primero en orden de importancia. Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y luego ¿qué? ¿Qué dice? Entonces todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas preguntas de cuál iba a ser la voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios, Dios comienza a actuar en tu corazón y tú con Él, por su Espíritu, realmente vives la vida de Dios y te va a ir muy bien.
En conclusión, creo que es correcto, amados hermanos preciosos, jóvenes preciosos, solteros y casados, matrimonios, creo que es correcto que la búsqueda del reino de Dios y su justicia debe ser la actividad principal y central de nuestras vidas. Si fijamos nuestros rostros como pedernales hacia una meta de buscar la justicia del reino, nunca tendremos que preocuparnos por la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, nuestra conformidad con la imagen de Cristo. ¡Aleluya! Lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para ti, lo que le agrada a Dios es tu obediencia por esa consagración. Amados, pongamos nuestra atención allí y dejemos el resto a la providencia de Dios, porque su gracia, su providencia te seguirán todos los días de tu vida. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, mi Dios. Has abierto nuestro corazón, Espíritu Santo precioso, para hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad nos agrada, nos gozamos, Señor. Queremos hacer lo que tienes en tu corazón. Queremos escuchar de ti, como le dijiste a David: ese hombre es conforme a mi corazón. Gracias, Señor. Danos ese corazón para amarte. Que seas tú lo primero en nuestra vida, lo más precioso, Señor. Amarte aún más allá del dolor, Padre Santo. Te bendecimos, Señor. Gracias por esta palabra que nos hace, Señor, personas, nos inspira vida, amor hacia ti. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra que edifica mi vida y la vida de tu pueblo. Espíritu de Dios, guíanos a amarte con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, mi Dios. Renueva nuestra mente, Señor. Reedifícanos en tu verdad. Llénanos de tu presencia como iglesia. Que tengamos esa fuerza para caminar como iglesia, como matrimonio, como padres, como hijos, como sociedad, mi Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo. Prepáranos para ese rapto, mi Dios, con sabiduría, con sanidad, con santidad, con madurez y propósito, Padre. Señor, tu palabra amamos, Señor. Ella nos dirige, ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Padre mío santísimo, gracias. Bendice, Señor, Espíritu Santo. Toca a los que no te conocen, toca a los Padres Santos. Infúndeles vida, sopla vida sobre ellos. Padre, que te reciban en sus corazones, que tengan fe y esperanza en ti, Dios del cielo. Gracias, mi Dios, por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra. Guía a tu pueblo, Señor. Guía a cada jovencito, cada jovencita, Señor, cada niño, cada matrimonio, cada persona hacia ti, Señor. Tú eres la luz del mundo, el agua de vida eres tú, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Bendice tu iglesia en toda la tierra, a todos tus siervos, Dios del cielo. Bendícelos, levántalos, sopla vida sobre nosotros. Alumbra vida sobre nosotros, mi Señor. Amados hermanos, gracias a Dios por este bendito día. Que Dios nos lo bendiga grandemente, hermanos. A todas las misiones, sean adelante, seguimos adelante, seguimos trabajando, no nos detenemos hasta la venida de nuestro Señor. Seguimos siendo enseñados, reedificados por el Espíritu Santo de Dios, cosa que no sabíamos. Dios nos va aclarando como el sol a mediodía. Y estamos muchas veces en profunda oscuridad, pero
Dios es bueno. Por algo Él se llama la luz del mundo. Gracias, Dios, a través de todo lo que nos das con tu palabra, con todos tus siervos, en toda tu iglesia, por todos los ministerios, Señor, que interactúan y sirven, Señor, en tu propósito. Bendícenos, Padre. Bien, hermanos, que tengan una semana de bendición grande, que tengan una semana hermosa. También pedimos que Dios sane a los enfermos, que Dios nos libere de todo mal, que Dios realmente alumbre nuestra vida y que tengamos esa bendición, como dice el Señor, hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, por el pan, el techo, el abrigo que nos das, por tu gracia, por la risa, aún, Señor, por las lágrimas, porque eso nos potencia a seguirte más, Señor. Gracias, amada iglesia, que Dios te bendiga. Gracias por todo. Sigan en todos los trabajos de la iglesia y van a ver que Dios va a seguir revelándonos y vamos a ir creciendo en esta turicia y sabiduría a la imagen de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Muy buenos días.